Una vez más, en pausa el tema de las elecciones judiciales. ¿En pausa o qué va a suceder en los próximos meses? Todavía estamos a tiempo para que este año, hasta fin de año, prácticamente para posesionar a nuevas autoridades judiciales. Estamos en esta mañana con el doctor Quino, Israel Quino, quien es analista, abogado constitucionalista, para poder hablar acerca de este tema. ¿Esto es grave? Lo que ha pasado, el que el Tribunal Constitucional Plurinacional admita este recurso, ¿es grave? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, estimada Vania, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia del canal. Es muy grave porque suspende la convocatoria al proceso de preselección, pero además deja sin efecto el reglamento. Es decir, que en los siguientes 15 días el vicepresidente Choquehuanca debe informarle al Tribunal Constitucional Plurinacional porque emitió una normativa aparentemente inconstitucional y contraria a los derechos humanos. Sí. Y en los siguientes 45 días, significa en 60, el Tribunal Constitucional debe emitir una sentencia constitucional. Por tanto, todo ese proceso está suspendido en los siguientes 2 meses. Esa es la consulta. No es lo mismo que porque uno dice, pero ya lo han suspendido una vez, han vuelto a hacer un reglamento, o bueno, lo han modificado en realidad, y en días harán una nueva convocatoria. ¿Esto es diferente? Es totalmente diferente y lo dijimos aquí en el canal, Vania. Sí. Han abierto una peligrosa puerta con el amparo en Beni. No correspondía que una sala departamental constitucional suspenda una convocatoria nacional, pero dieron curso. Se vino el segundo reglamento. Hoy es el Tribunal Constitucional con sede en Sucre. Ellos sí tienen competencia para suspender, pero tampoco por este recurso. No corresponde la suspensión o la admisión por una acción abstracta, corresponde por un recurso constitucional contra resoluciones del órgano legislativo, artículo 139 del Código Procesal Constitucional. Inclusive los actuales magistrados, Vania, se están exponiendo a un juicio de responsabilidades por admitir una causa más allá de lo que dispone el propio Código Procesal Constitucional. Entonces, tenemos que esperar que el Tribunal Constitucional emita un fallo. ¿Hasta cuándo lo podrían hacer? En el mejor de los casos, de acá a 2 meses. Esto sería por lo menos la segunda semana de julio. ¿Pueden demorar más? Pueden demorar, por supuesto, mucho más. Hay fallos que se conocen 2 años después, inclusive en sede del Tribunal Constitucional. No, imagínese, porque hasta fin de año ya tenemos que tener nuevas autoridades, entonces... Es así. La ley les da un mínimo de 45 días. Bueno, probablemente puedan hacerlo antes. Es una decisión política del propio Tribunal Constitucional. Pero independientemente, Vania, si es que el Tribunal Constitucional dice constitucional el reglamento o diga inconstitucional el reglamento, ya se han perdido 2 meses. A partir de ahí se rehabilitaría el tiempo de los postulantes, luego se cerraría la etapa de postulación, irían a la admisión y calificación de requisitos, luego a la inhabilitación, a la etapa de evaluación, a la etapa de entrevistas, otros 2 meses. Es decir, que en los siguientes 4 recién podría tenerse una lista de postulantes para que vayan a plenario. Esto significa que hasta el mes de agosto y septiembre recién podrían existir, si es que se consideraría postulantes. Tenían que convocar a plenario para lograr 2/3. No los tiene 2/3 el sistema de partidos políticos. El MAS tiene 2 fracciones. Sí. Creemos tiene 3 fracciones. Comunidad Ciudadana tiene 2 fracciones. Entonces está quebrado el sistema de partidos políticos. No van a lograr los 2/3. Entonces, septiembre no habría listas porque no van a conseguir los 2/3. Bueno, entonces el Tribunal Supremo Electoral necesita 5 meses para organizar un proceso eleccionario, ¿no? Hasta eso nos pasamos de esta gestión, ya sería primer trimestre de 2024. Entonces, cada vez se allana el camino para que en Bolivia tengamos este 2023 una cúpula judicial designada vía decretazo. O sea, que el presidente designe. Sí, no sería ilegal, no sería inconstitucional. Lo ha hecho el señor Carlos Mesa el año 2004, quien además posesionó 9 fiscales departamentales, ni siquiera solo magistrados. El 2006 lo hizo el expresidente Evo Morales y luego también el 2010 también lo hizo el expresidente Morales. Entonces hay jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional Plurinacional que va a permitir que el presidente designe vía decretazo a la cúpula judicial sin que sea ilegal, sin que sea inconstitucional
constitucional, se lo hizo con la anterior constitución, se lo hizo con la actual constitución. Hay jurisprudencia y no se puede lesionar. ¿Con qué lista? Sí, eso es importante, Vania. No se podría lesionar el derecho de acceso a la justicia, porque no pueden haber cargos acéfalos en las últimas instancias del órgano judicial. No podría, por ejemplo, una persona sentenciada por 10 años por robar un celular y en segunda instancia tenga 20 años por robar un celular, tiene que ir a un recurso de casación en Sucre. Y en Sucre no puede impugnar este fallo porque no va a haber magistrados, no ocurre aquello, se lesionaría el derecho de acceso a la justicia. Eso justamente está protegido por tratados internacionales. Le habilitan la competencia al presidente y el presidente designa de manera directa. Si no hay lista de postulantes, ni siquiera lista de inscritos, el presidente puede designar por invitación directa a la cúpula judicial, solamente abogados que considere sean destacados y sean parte de la estructura de la cúpula judicial en Bolivia. ¿Y una prórroga de mandato? Inviable. La única forma para que podrían prorrogarse los actuales magistrados es vía una ley excepcional de prórroga. ¿A quién debería consultarse esa ley excepcional de prórroga? Porque se consultó el año 2020, Vania, para que el Ejecutivo, en ese momento en el régimen de la señora Áñez, el Legislativo, en el plenario, gobernadores y alcaldes se extiendan más allá de los 5 años. El Tribunal Constitucional emite una declaración constitucional, la 01/2020, y dice, extiéndanse más de 5 años que permite la Constitución, pero hasta que hay elecciones, les da una condición al poder. Bueno, se extendieron. En este momento no le podrían preguntar al Tribunal Constitucional si le parece que el propio Tribunal Constitucional se extiende en sus propias funciones. Claro, ahí van a emitir un fallo rápido, claro, ¿no? van a hacerlo en el día, además. Sí. Van a decir, me parece que nos podemos quedar, podría decir el Tribunal Constitucional, pero no puede fallar para sí mismo el Tribunal Constitucional, menos para quienes tienen un mandato específico de 6 años, ni un día más. No puede prorrogarse los actuales magistrados. Además, Vania, la actual estructura de la cúpula judicial en parte es responsable de la crisis del sistema judicial. Si hoy se denuncia corrupción, dependencia política, también es porque los actuales magistrados son parte de esa crítica hasta a nivel internacional. Qué complicado está esto, doctor, de verdad, y es bueno analizarlo, tocarlo e informarnos. Ahora, ¿por qué los magistrados admiten este recurso? Tomando en cuenta de que pueden ser pasibles a un juicio de responsabilidades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? El Tribunal Constitucional, entre otras funciones, en esencia es un legislador negativo. Le pone frenos al poder. Le puede frenar al legislativo una ley, le puede frenar al ejecutivo un decreto, ¿no? Porque justamente activa sus fallos en resoluciones no judiciales. Es un equilibrio en el poder. Pero cuando admite, en este caso, una acción abstracta que no corresponde, porque la convocatoria, Vania, es una resolución, la 07, ¿no?, de la convocatoria, y el Código Procesal Constitucional ha creado un artículo, ha creado un instituto jurídico que se llama Recurso Constitucional contra Resoluciones del órgano legislativo. Debería aplicarse esto, pero la admite por una abstracta. Allí ya ha generado, cuando menos, los elementos suficientes indiciarios ese Tribunal Constitucional de ser objeto a un juicio de responsabilidades. ¿Por qué lo admite? Claro, porque independientemente de ponerle frenos, ojo que es un mensaje. El Tribunal Constitucional está diciendo al sistema de partidos políticos que si los partidos políticos, si un partido político no tiene 2/3, no lo van a respetar, ¿no? Y como ve un sistema de partidos políticos quebrado, entonces empieza a ponerle frenos, a veces hasta de una manera ilegal y fuera del propio alcance de la norma. Y el segundo elemento, creo yo que están apostando por algo que va a ser inviable, ¿no? Es como que la justicia dijera, no puede haber elecciones judiciales, por tanto, las cúpulas de la justicia se tienen que quedar nomás hasta quién sabe cuándo. Prórroga de mandato. Sí, prórroga de hecho, de facto, eso no es posible, ¿no? Entonces, allí tiene que evaluar, va a ser importante el pronunciamiento del legislativo a la cabeza del vicepresidente, porque en juicios de responsabilidades, es el legislativo que aprobó entre diputados y senadores una resolución de convocatoria a elecciones judiciales. Los diputados fungen como fiscales y el Senado como jueces en un juicio de responsabilidades contra magistrados del judicial. Entonces, también pueden aplicar el mismo equilibrio de poderes y procesarlos a los actuales magistrados. Claro, pero eso a futuro, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? No, ni siquiera a futuro, Vania. Ya. Pueden hacerlo ya, bueno, porque ya han admitido, y con la admisión le van a notificar al vicepresidente, le van a decir formalmente, no puede habilitarse
presentarse un postulante más. El proceso de elecciones judiciales está suspendido, por tanto no puede correr este proceso. Entonces el hecho ya se va a materializar, es decir, el delito se va a consumar de manera inmediata. Los diputados pueden denunciarlos y en sede del legislativo procesarlos vía juicio de responsabilidades. Gracias. Solamente por suspender, sin siquiera esperar el fallo. El fallo. Ahora, ¿no puede revertirse esta suspensión? ¿Queda algo por hacer o solamente es ya el decretazo? No puede. El Tribunal Constitucional ya admitió y además dispuso una medida cautelar de suspensión. Debe notificar a las otras partes, claro, porque el diputado suplente accionante de Creemos lo activó. Solamente los legisladores pueden activar una acción abstracta. No, lo activa él, lo admite el tribunal, notificará al vicepresidente seguramente el día de hoy o mañana, se suspende el proceso, ya no puede ir para atrás el tribunal. Lo que sí puede hacer es fallar con anterioridad, o sea, fallar antes de los 45 días. Puede fallar, ¿no? Sin embargo, independientemente cualquiera fuera el fallo, los plazos electorales que necesita el Tribunal Supremo no van a alcanzar, pero así ajustarán, Vania, a un plazo, digamos, de 90 días, a la mitad de lo que corresponde. ¿Quién garantiza los 2/3 cuando el sistema de partidos está quebrado? Entonces, no hay posibilidades para que este año existan elecciones judiciales 2023. Contrariamente, el camino ya está allanado para la designación en la cúpula judicial vía decretazo. Y lo dijo varias veces, ¿no? Acá incluso el analista Aquino habló del decretazo cuando todavía era difícil de concebir esto porque, claro, pensábamos que se iba a llevar adelante este proceso. ¿Qué pasará? No lo sabemos, hay que esperar. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Agradecido por la invitación, estimada Vania. Solo un apunte, el año pasado, el 23 de diciembre, estaba Bolivisión en la Plaza Murillo, entre los colegas de prensa. Yo, invitado, brindé una conferencia de prensa en la esquina de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 23 de diciembre de 2022, yo ya había dicho que no iban a haber elecciones judiciales, no iba a haber convocatoria, no iban a lograr los 2/3, y hoy la justicia está dándome la razón a medida que se va pronunciando y están defenestrando un poder que está criticado a nivel internacional, que es la justicia. Creo yo que desde la misma estructura de poder, desde el Ejecutivo debe resolverse y el Legislativo tiene que ponerle freno hoy a estos magistrados que están defenestrando la estructura institucional del Estado boliviano. Complicada la situación. Gracias, doctor, una vez más. Continuamos.